Resumen y análisis de la serie Olive Tree de Tuba Büyüküstün. Las amistades de Ada, Sevgi y Leila que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Ada es una exitosa cirujana general y Sevgi es un abogado ambicioso. Leila, por otro lado, no trabajó ni hizo carrera, a diferencia de ellos dos. Vive una vida cómoda con su esposa e hijo. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sevgi persigue una esperanza completamente diferente en lugar de ir al hospital como quería Ada. Le pide a Leila que lo lleve a Ayvalık para encontrar a un hombre misterioso llamado Zaman. Cuando se dan cuenta de que no pueden apartar a Sevgi de esta decisión, parten juntos desesperadamente. Lo que aún no saben es que este viaje cambiará por completo sus vidas. Esta búsqueda iniciada por Sevgi provocará sucesos inesperados no solo en ella sino también en la vida de Ada y Leila. Puede encontrar las primeras imágenes y el clip de la serie Olive Tree, que ocupará su lugar en las pantallas de Netflix a partir del 28 de julio, a continuación. Ahora comencemos el análisis de la secuencia y el resumen. Al comienzo de la serie, vemos a una niña y su padre. Retrocederemos en el tiempo al comienzo de cada episodio a lo largo de la serie. Luego averiguaremos a quién pertenece ese pasado. Después de la escena de apertura, muestra a Ada como adulta. Ada es elegida miembro del Comité Científico de Investigación del Cáncer en el extranjero y le otorgan un premio por ello. En ese momento, el mejor amigo de Ada, Sevgi, está hablando con la madre de un niño que se ha recuperado del cáncer. Conocimos a un hombre llamado Zaman Bey, la madre del niño. Ella dice que salvó al niño del cáncer. Esta noticia llama la atención de Sevgi. Y en la siguiente escena aparece el personaje de Leila, interpretado por Seda Bakan. El personaje de Leila es ama de casa y quiere tener estética mamaria. Ada quiere que su amigo Sevgi sea hospitalizado y tratado. Pero Sevgi tiene otros planes. Sevgi quiere que su tratamiento sea el cerebro del Dr. Zaman. Pero quiere que Ada Sevgi se quede a su lado y siga su tratamiento ella misma. Leila y Sevgi Ayvalık se encuentran frente al hospital para ir a Zaman Bey. Los dos irán a Ayvalık en secreto del personaje Ada interpretado por Tuba Büyüküstün, pero antes de que puedan moverse frente al hospital, Ada va hacia ellos. Y les pregunta a dónde fueron, Leila y el cáncer. Su paciente, Sevgi, convence a Ada, se suben a la auto y parten hacia Ayvalık. Nuestros héroes están llegando a Ayvalık para reunirse con el señor Zaman. Aprendemos que Zaman está leyendo el apodo del doctor. Sevgi llega a su personaje cuando la interpreta solo Frat Dance. Zaman Bey y el amor comienzan a conversar. Entendemos por los diálogos que el señor Zaman es una persona misteriosa. Le da a Sevgi información que no ha escuchado antes. Sevgi le dice al señor Zaman que ella solía tener cáncer y que su enfermedad ha comenzado de nuevo. El tiempo del tratamiento cerebral es este. Todas las enfermedades tienen una causa psicológica. Para descubrir esta causa psicológica y tratándolo. Mientras Sevgi se reúne con Zaman, Ada y Leila deambulan por las calles de Ayvalık para tomar fotografías. Mientras tanto, el director nos muestra al esposo del personaje Ada interpretado por Tuba Büyüküstün. Leila se queda ahí cuando ve un artículo sobre estética. Mientras Ada deambula sola por el mercado, ve al personaje de Toprak interpretado por Murat Boz. Cuando Toprak y Ada hacen contacto visual, Toprak se acerca a ella y comienza a conversar mientras Ada intenta para alejarme de ahí. Como entendemos por los diálogos, la isla y la tierra solían ser amantes. Después de este episodio, la serie comenzó a tomar un giro interesante. Tres mujeres que vinieron a Ayvalık por su amiga enferma de cáncer. Se enfrentan a situaciones que jamás podrían imaginar. Mientras tanto, nos enteramos de que la niña que aparece al comienzo de la serie es el pequeño Amor. La enfermedad constante del Amor es causada por un hecho doloroso que vivió cuando era pequeña. El padre del Amor es asesinado por el hombre a quien le pidió dinero prestado. El Amor no puede superar el trauma de esto. Pero con el método de tratamiento psicológico del cerebro de Zaman, el Amor se siente un poco mejor. Quiere que sus amigas amorosas Ada y Leila también se unan a Zaman Bey. La doctora Ada asiste al tratamiento de Zaman Bey, aunque de mala gana. Al comienzo de la serie, la mano de Ada estaba temblando durante la operación. El señor Zaman le dijo a Ada, tu mano está temblando, dice que pasará más si no investigas las razones psicológicas de esta situación. Y allí conoce a su exnovia Toprak. Zaman Bey primero comienza a tratar a Leila. Después de un tiempo, la doctora Ada dice que todo esto es una tontería, y regresan a Estambul con Sevgi. Leila se queda en Ayvalık. Después del tratamiento del señor Zaman, la prueba de cáncer de Sevgi se volvió a realizar en Estambul y salió limpia, por lo que Sevgi mejoró. ¿Cambiará esto las ideas de Ada sobre el señor Zaman?
El esposo de Ada le admite a Ada que la engañó. Ada está muy enojada con esta noticia. Después de esta mala noticia, la mano de Ada comenzó a temblar más. Ada necesita encontrar una solución a su temblor. La mano de Ada está temblando durante la cirugía. Ada no aceptó el método de tratamiento del cerebro del tiempo. Pero lo que ha vivido lo acerca paso a paso al tratamiento psicológico del cerebro del tiempo. Ada, que cometió un error porque le temblaba la mano durante la operación, es despedida por la dirección del hospital. Ada viene a Ival con Leila y Sevgi. Mientras viaja en automóvil, Toprak lo está buscando. Después de este episodio de la serie, podemos ver el amor de Ada y Toprak. Ada decidió divorciarse de su marido porque la estaba engañando. Y Ada decidió participar en el tratamiento psicológico de Zaman Bey. El mensaje de la serie: los hechos del pasado nos pueden afectar hoy. La abuela de Ada ve un asesinato en una época muy antigua. Este suceso afecta a Ada muchos años después. La fallecida es la hermana mayor de su abuela. Ada se emborracha, camina hacia la playa. Toprak le sigue, empiezan a discutir, hablan de los viejos tiempos. Ada le pide cuentas. Después de discutir un rato, Toprak y Ada se abrazan. Después de pasar unos días románticos, Ada piensa que lo que ha hecho estuvo mal y deja a Toprak. Ada se encuentra en casa con su madre, a quien no ve desde hace mucho tiempo. Ada no ve a su madre y nunca hablaron del problema con su madre en la serie hasta ahora. En el próximo capítulo veremos los problemas que tuvo con su madre. La madre de Ada los abandonó cuando su padre enfermó. La ira de Ada hacia su madre por lo tanto. Mientras tanto, el esposo de Ada viene a Ivalk. Ada no lo sabía, se encuentra con el suelo ahí. Sevgi le dice a Ada que viene su esposo. Ada se da cuenta de que ya no le tiembla la mano mientras hace un dibujo para el hijo de Leila. La mano de Ada sanó. Ada, que vio que el temblor de su mano había mejorado, se acerca al señor Zaman y le pregunta cómo sucedió esto, diciendo que hablaremos con el señor Zaman en el camino de la isla. Van al campo de olivos de Zaman. El olivo, que dio nombre a la serie, aparece en el cuarto episodio. Zaman Bey está dando un discurso muy bonito sobre el olivo. Dijo el olivo: hay tanto bajo tierra como sobre tierra. Él dice que si la raíz del árbol está enferma, es inútil tratar la hoja del árbol sin tratar la raíz del árbol. Toprak y el esposo de Ada están peleando. Toprak lo golpea. Como hay un drama en la serie, el personaje de Leila, interpretado por Seda Minister, baila, canta, en ocasiones usa las redes sociales para no aburrir a la audiencia, y este detalle le ha dado un sabor diferente a la serie. Leila baila porque le dieron buenas noticias, todos la acompañan. El personaje de Toprak, interpretado por Murat Boz, asiste al tratamiento del señor Zaman. El señor Zaman le pregunta si puede tener un segundo hijo. Toprak dice que no. Luego de algunas escenas, Ada se hace una prueba de embarazo. La prueba es positiva. Ada está embarazada. ¿Qué pasa con el hijo de Toprak? ¿Puede tener un hijo? Ella aborta al niño. Ada va a hablar con él para volver a Estambul, para despedirse de Toprak. Ada hace la maleta y se sube al coche con su marido y regresa a Estambul. En el camino, ella llama a su madre. Alguien más contesta el teléfono, dice que su madre ha tenido un infarto. En cada episodio de la serie, hay escenas del pasado de un personaje al principio, y luego Zaman Bey trata el pasado de ese personaje en ese episodio. Cuando la madre de Ada tuvo un infarto, Ada y sus amigos fueron a Izmir al hospital donde se encontraba su madre. Ada, que está en Izmir por su madre, le pide a Zaman Bey que vaya a Izmir. Zaman Bey llega a Izmir y habla sobre el pasado de Ada, su madre y su abuela. Ada, cuya ira hacia su madre disminuye, va al hospital y abraza a su madre. Muere la madre de Ada. Viajamos constantemente al pasado de Ada en la serie. La isla vuelve a Estambul. Leila lo está pasando mal. Ada regresa a Ivalk, apoyan a Leila con amor. El marido de Leila fue a la cárcel. 8. Y llegamos a la última parte. Ada y su marido están decididos a divorciarse. Por cierto, Sevgi y Fico están enamorados. El personaje de Fico tiene un negocio de café en Ivalk. No hay obstáculo entre Ada y Toprak, porque Ada y su esposo se están divorciando. ¿Volverán a estar juntos? Ada va a Zaman Bey y comienza a charlar. En el último episodio, conocemos la historia de la familia de cerebros Zaman. Ada empezó a estar de acuerdo con lo que decía el cerebro de Zaman, porque eso que llamaban cerebro del tiempo no le parecía sensato. Isla y Tierra no discuten como antes. La Tierra irá a los Países Bajos, dijo, vamos juntos a la isla. ¿Ir a la isla con la Tierra? ¿La isla tendrá un nuevo comienzo? Fico y Sevgi regalan una tarjeta para casarse. Ada se está divorciando de su marido. Fico y Sevgi se casaron.
Ada decidió ir a Holanda con Toprak. Ada llega al momento a la casa de Bey y ve su diploma de la escuela de medicina. Zaman Bey se graduó de la escuela de medicina. El amor vuelve a enfermar. Cuando el amor vuelve a enfermar, Ada renuncia a irse al extranjero. Dice que volveré a Toprak Ada por ti. Pero en ese momento, el amante de Toprak en Holanda se encuentra con Toprak y Ada. Ada se enoja y se va. Ada no tiene fe en Toprak. Ada decide empezar de nuevo la vida. Ada, Leila y Sebji van de nuevo a Zaman. Empiezan la vida de nuevo. El video de análisis y resumen está aquí, no olvides ver el video. Si lo viste hasta el final, coméntalo. Adiós.